Rueda de la Fortuna. Resumen del capítulo. Luo Bingle es, por supuesto, muy suave y abrazable, hasta que deja de serlo. Así que... estamos en la zona de CW para Luo Bingle divirtiéndose y siendo el mismo. Haga clic o toque esta línea para obtener advertencias detalladas y puntos de omisión. Los labios de Luo Bingle temblaron y respiró 3 veces entre sollozos antes de murmurar otra disculpa. Luego, se tapó la cara con las manos y se secó los ojos con tanta fuerza que parecía que intentaba contener las lágrimas. Su cuerpo seguía temblando, aunque era evidente que intentaba contener los sollozos. Seng Qingyu estaba completamente desprevenido. Hasta ese momento, solo había visto a Bingle a punto de llorar en 2 ocasiones. La primera, cuando Bingle acababa de despertar tras la invasión demoníaca, y Seng Qingyu supuso que no era más que un efecto secundario de todas esas pastillas milagrosas que él y Mu Qingfang le habían dado al niño. La gente hacía y decía toda clase de cosas raras cuando estaban drogados hasta las cejas, así que no era una suposición descabellada. Y la segunda, cuando invitó a Luo Bingle a vivir en la casa de bambú, y, siendo sinceros, Seng Qingyu aún no estaba del todo seguro de no haber alucinado por falta de sueño. Después de todo, el camino del demonio inmortal orgulloso lo dejó muy claro. Luo Bingle solo lloró una vez en la cumbre Injin. Justo después de ser aceptado en la secta, cuando su maestro, un villano escoria. Pensar en el incidente del té fue un error. El corazón de Seng Qingyu sintió otra punzada dolorosa que ya no podía ignorar. Abandonando por completo la imagen de un inmortal altivo, se arrodilló frente a Bingle y apartó las manos del niño de su rostro, murmurando consuelo sin sentido. Luo Bingle se quedó paralizado por la sorpresa y luego lloró con más fuerza. Sus "lo siento" se transformaron en "sisun". Seng Qingyu se devanó los sesos pensando en el plan de acción, y uno se presentó. ¿Acaso Bingle no había? ¿Te gustaría un abrazo a Bingle?, preguntó, y al instante se sintió completamente tonto. Primero, buen trabajo al pasar de maestro inmortal a maestro de kinder. Segundo, quien le ofreció a Luo Bingle, el invencible protagonista, un maldito abrazo. Incluso cuando algunos de esos innumerables doncellas lo hicieron, no era realmente lo que decía en la lata, era una señal para que cierto lector leyera un capítulo o 2. Luo Bingle lo miró con los ojos muy abiertos. Seng Qingyu ya había abierto la boca para decir no importa cuando la figura frente a él se volvió borrosa, y se encontró con un regazo del supuestamente frío protagonista, acurrucado en un pequeño camarón y aferrándose a la parte de atrás de su túnica como si su vida dependiera de ello. Seng Qingyu palmeó el bulto tembloroso en sus brazos y suspirando, así que tenía razón después de todo. Bingle había sido bastante táctil desde la invasión demoníaca, a veces agarrando la mano o la manga de Seng Qingyu, a veces colgándose de él, sin mencionar la dedicación con la que perseguía cada palmadita en la cabeza. Actuando como un niño pequeño, Seng Qingyu siempre se quejaba, pero era joven, y probablemente no había tenido a nadie que lo consolara desde entonces. Debió haber sido por la muerte de su madre. De todos modos, el protagonista merecía un abrazo después de toda la mierda por la que Erplan le hizo pasar. Y sí, al repasar mentalmente los acontecimientos de la novela, Seng Qingyu seguía sin recordar ninguna ocasión en que alguien le hubiera dado un abrazo a Bingle sin motivos que no fueran papapa. Se preguntó, por primera vez, si al Bingle de la novela le parecía bien que todas sus relaciones más cercanas se basaran en el sexo, cada vez más pervertido y enrevesado. Quería hablar alguna vez, o quizás simplemente sentarse tranquilamente con alguien. O que alguien lo abrazara y le dijera que todo iba a estar bien. Qué pensamiento tan absurdo. Los protagonistas de novelas de sementales ennegrecidos no tenían sentimientos, a diferencia del chico que sollozaba en sus brazos. ¿Era esto algo que solo haría un Bingle de loto blanco? ¿O un efecto de la realidad del mundo? Y si el mundo era real, si ya no era una novela, ¿podría él realmente? Seng Qingyu apartó sus pensamientos de ese tema inquietante y se concentró en acariciar el suave cabello de Bingle. Desde que lo trenzó por primera vez, Bingle abandonó por completo su habitual coleta alta, insistiendo, mirándolo con ojos de cachorro hasta que cedió. Ojos de cachorro, quizá no fuera un verbo antes, pero Luo Bingle sí que lo había convertido en uno, en que Seng Qingyu lo ayudara a recogerlo. No fue una gran tarea. En casa, solía ayudar a su hermanita con el pelo, pues era el que más la cuidaba porque tenía más tiempo libre, cierto, pero qué grosero. Claro que no podía hacerlo a medias, a menos que quisiera que toda la casa lo criticara para siempre, así que buscó un montón de tutoriales y aprendió. Y, además,
Su hermana siempre parecía tan contenta cuando lo hacía, ¿qué se suponía que debía hacer? No malcriarla. Eso ayudó enormemente una vez que transmigró y de repente tuvo que lidiar con el buen medidor de mechones de Sen King-yu. Y luego también ayudó cuando tuvo que convertir la melena de Luo Bingle en algo lo suficientemente impresionante como para ser digno de los miles de fanarts que cualquier protagonista que se precie debería tener. Sen King-yu volvió a suspirar, arrinconando los recuerdos en ese rincón de su mente donde guardaba todo aquello en lo que se negaba a pensar. ¿Qué sentido tenía? Estaba allí ahora, y no había forma de volver a su mundo, salvo joder el sistema y ser deportado a su cadáver frío y prolongado. ¡Mierda! Quizás a Sen King-yu tampoco le importó un abrazo. Después de un rato, Bingle se calmó, sus sollozos desgarrados se convirtieron en suaves hipos, y luego en inhalaciones y exhalaciones ligeramente irregulares. Con aparente reticencia, desenroscó los dedos de la túnica de Sen King-yu y se llevó la mano al rostro para secarse las lágrimas. Luego, retrocedió lentamente hasta sentarse en el suelo, con la espalda erguida y los ojos ligeramente hinchados, mirando hacia abajo con aire de culpa. Yo, me disculpo con Sisun. Este discípulo, le había mostrado a Sisun una apariencia tan vergonzosa, dijo con voz ronca. Tonterías, interrumpió Sen King-yu con firmeza. Bingle ha estado luchando solo, este maestro. Solo lamenta no haberse dado cuenta antes. Bingle le dirigió otra de esas miradas de asombro con los ojos muy abiertos. Realmente, esto era casi vergonzoso, Sen King-yu no estaba haciendo nada especial. Y ciertamente nada que justificara que esa mirada se volviera hacia él. Siguiendo adelante. Ahora, ¿podrías contarle a este maestro que te llevó a apresurar tus estudios de esa manera? Bingle parpadeó un par de veces y se mordió el labio. Yo, empezó vacilante, ya no quería ser tan inútil. Sen King-yu se erizó. ¿Quién dijo eso? ¡Ay, qué suerte tiene! Seguro que fue él, es decir, productos originales. Quería atrapar al desollador para Sisun, pero al final Sisun tuvo que rescatarme. Y ni siquiera pude derrotar al anciano demonio adecuadamente, haciendo que Sisun me defendiera. Luego arrastré a Sisun conmigo a una trampa de sueños, detalló Luo Bingle, luciendo bastante angustiado por todo eso, como si esos fueran sus fallos personales y no solo las circunstancias, de ser un protagonista y por lo tanto un imán natural de problemas. Bingle, es deber de este maestro defenderte. Y eres solo un joven discípulo, no puedes cargar con el mundo entero y esperar ser capaz de cargarlo tú mismo. Sen King-yu hizo una pausa y sonrió levemente, todavía no. Bingle le lanzó una mirada indescifrable y luego dijo, en voz baja y tranquila, como si estuviera compartiendo un secreto enorme que sacudiría el mundo o confesando un deseo vergonzoso que nunca podría cumplirse y que solo le ganaría desprecio y desdén. Yo solo quiero estar a la altura del respeto que Sisun tiene por mí. El corazón de Sen King-yu no era lo suficientemente fuerte como para permanecer impasible. Bingle, este maestro está orgulloso de ti tal como eres. No necesitas esforzarte para ganártelo. Por alguna razón, esto no tranquilizó a Bingle en absoluto. Que ese Sisun piense bien de mí, este discípulo se alegra. Pero este discípulo no puede evitar preguntarse, bajó la cabeza, murmurando el resto de las palabras al suelo, si eso solo hará que la decepción de Sisun sea mayor en el futuro. En el futuro, en tan solo unos años, a Luo Bingle ya no le importaría la aprobación de Sen King-yu. Aunque su relación parecía armoniosa ahora, si un ápice de ese afecto sobrevivía al abismo, ya sería un milagro. Y, dejando de lado su propia vida, Sen King-yu ni siquiera podía decir que la venganza de Bingle fuera demasiado irrazonable, más cruel de lo que debía ser, sin duda, pero comparado con lo que Bingle sufriría en el abismo, la cuestión era que Sen King-yu no podía culparlo en conciencia. Aunque se reservaba el derecho a hacerlo con mala conciencia, eso seguía siendo su vida y sus extremidades. Luo Bingle, escucha con atención, dijo, calmando la voz. Pase lo que pase en el futuro, este maestro no pensará mal de ti, pase lo que pase. ¿Entiendes? Yo. Luo Bingle se mordió el labio y se inclinó ligeramente hacia adelante, como si considerara arrojarse de nuevo a los brazos de Sen King-yu. Luego se enderezó, apretando las manos en su regazo. Intentaré, dijo con claridad y determinación, ser digno de la fe de Sisun. Luego, dejó escapar un pequeño suspiro. Lo siento, no puedo prometer nada más que intentarlo. Ya es más que suficiente, respondió Sen King-yu con sinceridad. En serio, preferiría no ser asesinado en venganza después de la maldita historia del abismo.
Eso sí que sería una increíble muestra de misericordia y benevolencia que asombraría a este maestro. Ahora, ve a lavarte la cara. Si alguien te ve así, pensará que estoy intimidando a mis discípulos. Y tómate el resto del día libre, nada de entrenamiento ni tareas, solo recupérate. Haz algo sin sentido, una lectura ligera como mucho, puso la mano en la mejilla de Luo Bingle, obligándolo a levantar la vista. ¿Entendido? Y no te preocupes por nada, cuidar de ti no es una carga para este maestro. Aunque tenía los ojos enrojecidos y las mejillas sonrojadas por el llanto, la mirada de Luo Bingle era sorprendentemente pesada. Esos ojos oscuros se quedaron clavados en el rostro de Sen Qin-Byu durante un largo instante, lo suficiente como para ponerlo nervioso, pero cuando Bingle habló, lo único que dijo fue: este discípulo prestará atención a las palabras de Sisun. Bueno, eso fue suficientemente bueno. 2 meses después, ¿sabes? Cuando dijiste que dejarías que este anciano descansara en tu paisaje onírico a cambio de ayuda, este anciano asumió que tenías la intención de al menos aceptar su consejo, dijo Dream Demon. Se quejó. Entonces, el anciano podría ofrecer un mejor consejo, replicó Luo Bingle, igualmente molesto. Ahora recordaba por qué había empezado a bloquear al demonio del sueño de su conciencia. Todas sus ideas eran horribles. Simplemente no veo qué tiene de impresionante este humano en particular, todo. Que su estima valga más que desarrollar tu poder. Con tu linaje, convertirte en gobernante del reino demonio sería cosa de unos pocos años. Es más, en tan solo 1 o 2 décadas, podrías ser el gobernante supremo de los 3 reinos. Luo Bingle negó con la cabeza. ¿No fue esto exactamente lo que Meng Mo le dijo en su vida pasada, lo que lo hizo abandonar el camino recto? Y al final, no fue inútil, dijo con convicción. ¿Tanto derramamiento de sangre y tanto papeleo? ¿Y para qué? ¿Que te escupan en el camino después de pasar? ¿Que nadie te espere en casa? Dream Demon chasqueó la lengua. Con ese tipo de poder, podrías tener a quien quisieras, pero él no. De todas formas, no querría a alguien que solo se pudiera conseguir con poder. Ya he visto suficiente miedo, codicia y lujuria presentados como amor. Eso no es lo que quiero. Él. Le di innumerables razones para que me despreciara, le mostré mi peor versión, y aún así me eligió. Nunca necesitó que fuera el señor de los demonios ni el gobernante de los 3 reinos, así que ¿para qué molestarme? Meng Mo dejó escapar un largo suspiro. ¿Desperdiciando todo tu potencial? ¿Y para qué? Con esa actitud, debería agradecerte que al menos intentes despertar tu legado y practicar las costumbres de nuestro pueblo. No necesito títulos, necesito la fuerza para protegerlo. Muchacho. ¿Puedes pasar una sola frase sin mencionar esa fantasía tuya? Luo Bingle hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Nunca tomé un camino que no estuviera destinado a llevarme hacia él. Meng Mo refunfuñó un poco más. De verdad que tienes una mente muy cerrada, y no lo digo como un cumplido. Hablando de eso, ¿qué le hiciste a tu mente? Luo Bingle comprendió perfectamente a qué se refería el demonio del sueño. Para quienes no lo sabían, los abismos y grietas que atravesaban su paisaje onírico no eran más que parte del escenario, extraños en cierto modo. Todo en los mundos oníricos era extraño, pero alguien del calibre y la experiencia de Meng Mo, por supuesto, podía decir que no se habían formado de forma natural. Nada que no haya sobrevivido, sonrió Luo Bingle sin alegría. En realidad, le costaba controlar su ira desde la muerte de Sisun, o quizás, recordar algunas de sus acciones, incluso desde antes. Pero se volvió especialmente intolerable. Entonces, al menos antes, podía decir que estaba enojado con todos por igual, con Sisun por haberlo abandonado, con él mismo por no ser lo suficientemente bueno como para convencer a Sisun de no hacerlo, con los cultivadores de Wanhua por ser egoístas, superficiales y ruidosos, con Liu Qin Chigonji Xiao por atraer la mirada de Sisun. Después, sin embargo, se dio cuenta de que no había persona en el mundo más detestable que él mismo. Él simplemente quería desahogar esos sentimientos, y no había nadie que lo detuviera en la privacidad de su mente. Por alguna razón, tardó tanto en recordarlo. Sisun no querría que le hicieran ese daño. De hecho, hizo todo lo posible para evitar que la mente de Luo Bingle sufriera exactamente ese tipo de daño. Desde recibir un golpe en la ilusión del demonio del sueño hasta detener el ataque de Sin Mo contra Hua Yue, Luo Bingle juró no permitirse más indulgencias de este tipo. El demonio del sueño dejó escapar otro suspiro de sufrimiento. ¿Y esta bestia que estás cazando?
¿De verdad es lo suficientemente poderosa como para romper tu sello? Claro que no. ¿Acaso una bestia lo suficientemente poderosa como para amenazarlo se acercaba a pie a las cumbres de la secta de la montaña Kankion? La serpiente de ojos rubí que perseguía era simplemente un pequeño monstruo que logró escapar de sus amos en la cima de la doma de bestias. Lobingel solo recordaba este incidente porque mordió a algunos discípulos de Baisan antes de morir a manos de ellos, y esos mismos discípulos acudieron más tarde a Injin para luchar contra él, luciendo las distintivas marcas rojas causadas por el veneno de la serpiente. La reprimenda que les dio su Sisun antes de llevarlos a Qiankao para que los trataran era un recuerdo especialmente preciado. Así será, dijo Luo Bingel, y se balanceó desde la rama del árbol donde acechaba, atrapando a la criatura marrón dorada, con un agarre firme e ineludible. La serpiente forcejeó en su mano, mostrando sus colmillos. Los ojos que le dieron nombre reflejaban la luz de forma cautivadora. Luo Bingel sacó un cuchillo. Era viejo, afilado una y otra vez hasta que quedó demasiado fino para siquiera intentarlo. Luo Bingel tenía la intención de tirarlo hasta que se diera cuenta de que aún tenía usos. Hundió la hoja en el cráneo de la serpiente en ángulo, con cuidado de no dañar el cerebro, y arrancó uno de esos ojos rubí. El brillo de la gema desapareció bajo el brillo apagado de la sangre fresca. Bingel lo atrapó en la palma de su mano y luego se lo metió en la boca para limpiar la peor parte de la sangre, mientras la serpiente se agitaba de dolor en su agarre. Seguro que eres un inescrupuloso, niño, se rió el demonio del sueño en su mente. Luo Benja se guardó el rubí en el bolsillo, sin dignarse a responder. Tras vivir en el abismo durante unos años, ¿quién podría ser escrupuloso? ¿Quién se atrevería a ser aprensivo? Mejor ingerir un poco de sangre que manchar la ropa y arriesgarse a que el olor atraiga a depredadores peores. Volvió a levantar el cuchillo e hizo un corte en el cuerpo de la serpiente. Su cola se movía con furia, haciendo que salieran volando gotas de sangre de su herida superficial. Su brazo permaneció firme. Contó los momentos y luego hizo un segundo corte. No era tan difícil convertir algo en un monstruo, él lo sabría. Solo hacía falta rabia y la fuerza para actuar. Con su manejo del cuchillo, firme y metódico, cortó la serpiente como si rebanara carne, sin importarle su dolor al agitarse. Luego, arrojó el cuchillo al suelo y apretó a la bestia con más fuerza, viéndola desangrarse lentamente sobre la hierba. Cuando sus movimientos se volvieron lentos, comenzó a transferir lentamente energía demoníaca a su cuerpo. La serpiente era solo un monstruo de poca monta, pero murió con un resentimiento extremo que atormentaba su espíritu. No solo eso, sino que su cuerpo moribundo estaba imbuido de energía demoníaca de la más alta intensidad. Su único ojo restante adquirió lentamente un brillo maligno, y sus músculos comenzaron a expandirse. Luo Bingel lo arrojó justo antes de que su columna emergiera de su cuerpo, convirtiéndose en una cresta de púas a lo largo de su espalda. Aterrizó sobre sus bobinas endurecidas y se giró hacia él. Su imponente masa lo empequeñecía ahora. Luo Bingel sonrió y preparó su postura. 2 varillas de incienso después, Luo Bingel estaba maltrecho, magullado y posiblemente levemente envenenado. El sello de su sangre vibraba como una puerta barata en medio de una tormenta de viento, pero, irritantemente, permanecía intacto. La serpiente lo embistió contra el árbol, abriendo sus fauces. La atrapó por los colmillos y un gruñido escapó de su garganta. Esto no fue suficiente. La serpiente era fuerte, pero él pudo contenerla, y su cuerpo y la magia utilizada para crear su sello lo sabían. Bueno entonces, anciano, atácame, ordenó Luo Bingel. ¿Qué? Niña traviesa. ¿Crees que puedes soportarlo? Luo Bingel soltó una carcajada. Delante de los colmillos de la serpiente, comenzaron a formarse finas grietas. Meng Mo, ¿de verdad crees que puedes matarme para siempre? La ola de energía demoníaca con la que Meng Mo lo atacó en respuesta fue como una zambullida en agua helada, inmediata y desorientadora, una patada directa a sus pulmones que le quitó todo el aire. Su visión se oscureció. A lo lejos, sintió la sangre correr por su rostro y la mandíbula de la serpiente aflojarse. Esto realmente podría matarlo. A estas alturas Sisun ni siquiera tendrá una espada para recordarlo. Sisun no quería que Luo Bingel saliera herido. Sisun tenía que regresar con Sisun. Sintió una quemadura, como si su sangre se convirtiera en enredaderas y creciera de nuevo a través de su cadáver, como si su carne se convirtiera en polvo y luego se recompusiera, como si sus huesos se retorcieran en formas ligeramente extrañas, como si su piel cambiara de tamaño, como si de alguna manera hubiera crecido de ella en un instante, como si se ahogara con ceniza, como si cayera y se rompiera y, sobre todo, como si sintiera dolor.
gritó, un sonido gruñón e inhumano, y atacó con energía demoníaca. Hacía tanto tiempo que no sentía algo más que su cuerpo reorganizándose. Tenía las manos libres, se arañó la cabeza y le dolió. Sus uñas recién afiladas y en forma de gancho se engancharon en una trenza de su cabello. Sintió como si saliera a tomar aire fresco y se aferró a la sensación, a la imagen, a la esperanza. Se deslizó por el tronco de un árbol en el que todavía estaba apoyado. Se frotó la frente de donde irradiaba el pulso brillante y caliente de dolor, no, poder, que recorría todas sus extremidades y comenzó a recomponerse. Mira eso, dijo la voz dentro de su cabeza, realmente no podría matarte para siempre. Luo Bingel rió con voz ronca, desprendiendo la sangre coagulada de su garganta y escupiéndola. Su capacidad de curación sobrenatural aún no había regresado con toda su fuerza, pero ya podía sentir que lo peor de sus heridas internas comenzaba a unirse nuevamente. Su mirada recorrió lentamente el claro. Los árboles no estaban tan dañados, solo un par de rayos cayeron sobre la zona. Su desafortunado enemigo, y ni siquiera puedo hacer que me ayudes a enterrar la maldita serpiente, dijo Luo Bingel, mirando los pedazos carbonizados esparcidos por todos lados. La risa estridente del demonio del sueño fue su única respuesta. Luo Bingel, pensativo, se presionó un moretón en el costado, sintiendo escozor. Con su sangre demoníaca liberada, podría, por supuesto, sanar estas heridas menores en cuestión de segundos si se concentrara en ellas, pero, mientras regresaba a la cumbre en Qing, sus pensamientos se posaron en un recuerdo de su juventud. El Luo Bingel de entonces no sabía apreciar sus bendiciones. El Luo Bingel de ahora no era tan ingenuo, y, además, controlaba mucho mejor sus reacciones corporales. En cualquier caso, era tan incorrecto que deseara solicitar un poco más de los cuidados de su Sisun, probablemente lo era, del mismo modo que era incorrecto negarle un entierro a su amo con la esperanza de revivirlo, o fingir ser su yo más joven para poder disfrutar del calor de su Sisun por más tiempo. Pero Luo Bingel era completamente débil en ese sentido. Así, en plena noche, Luo Bingel se levantó de su cama, cogió una botella de alcohol medicinal y salió. El clima no era tan frío como el del día que imaginaba. Después de todo, apenas había pasado una semana del Festival del Medio Otoño, no a principios del invierno como en su vida anterior. Se quitó la túnica, se echó la medicina en la palma de la mano y comenzó a aplicársela, fingiendo no sentir aprensión. Luo Bingel, se le puso la piel de gallina por toda la piel, una sensación de hormigueo casi placentera. Sisun, saludó Luo Bingel. ¿Te despertó el ruido de este discípulo? Este maestro no durmió, dijo simplemente Sen Qingyu. Su oscura mirada recorrió el cuerpo semidesnudo de Luo Bingel, solo sus moretones y rasguños, lo sabía, pero también sabía que la próxima vez que su imaginación se dejara llevar, recordaría este momento. Mis disculpas a Sisun por perturbar su descanso, dijo cortésmente, en lugar de pensar en cualquiera de las miles de cosas inmundas que llenaban su mente. ¿De dónde salieron esas heridas?, preguntó Sen Qingyu. Otra vez cultivando mal, frunció el ceño ligeramente y volvió a mirar. ¿O acaso otros discípulos te molestaron? Ninguno, Sisun. Este discípulo se topó con una especie de monstruo serpiente al pie de la montaña, más allá del límite de la cima. Por desgracia, fue un poco lento y no esquivó todos sus ataques, respondió Luo Bingel, acercándose lo más posible a la verdad. ¿Monstruo serpiente?, se preguntó Sen Qingyu. ¿Será el que escapó del pico Ao Shou? ¿Cómo se acercó tanto a nuestro Injing? No importa. Entra primero. Notas finales del capítulo. LBH pretende estar más herido del que está para lograr que Sisun se preocupe por él. Dios mío, estoy tan enfermo y retorcido, carita con llanto. LBH haciendo tortura real. Asterisco grillos asterisco. El nombre del pico de domesticación de bestias fue tomado de Beast Peak de Advent, que es increíblemente lindo y sano y todos deberían leerlo, porque, honestamente, está grabado en mi mente como canon en este momento. La rueda de la fortuna representa un cambio importante, generalmente para mejor. A veces significa un punto de inflexión importante. También puede significar que el universo, por ejemplo, un halo protagonista, está trabajando a tu favor. Alguien comenta en el capítulo anterior, Bingel es un chico muy tierno en este fic. Yo, sabiendo lo que pasa en este, asterisco gotas de sudor asterisco.